Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 1 de la materia de Corintios. Esta es una materia muy interesante, con mucho aprendizaje, pero también tenemos que tener lectura, ¿verdad? Es importante que podamos leer. Probablemente, ¿verdad? No vamos a ir versículo por versículo, ¿verdad? Examinándola, pero las cartas de esta de Corintios, pero sí trataremos de ver lo más que podamos acerca de esta materia. Y es importante, ¿verdad? Que cada uno de ustedes mantenga el deseo de aprender, ¿verdad? Ahora, como en la primera clase que nosotros tenemos, yo voy leyendo las separatas, ¿verdad? Acá y dando alguna explicación. Así es como yo imparto esta clase a través de videos, ¿verdad? Que ustedes pueden ir usando para cuando lean, ustedes pueden luego ir viendo el video, ¿verdad? Con alguna explicación o con la lectura también de la misma separata. Tenemos para comenzar Primera de Corintios, donde dice que se habla de un fondo geográfico, ¿verdad? Donde está ubicado en la parte alta del istmo entre Grecia Central y el Peloponeso, que era un importante puente entre el norte y el sur de Grecia. Dice que este era un lugar muy importante para viñedos y olivares, que son parte de las cosas que más producía, ¿verdad?, en esa zona. Y algo importante es que dice que era un centro de comercio, de transporte internacional. Esto hacía de que comerciantes y artesanos del lugar obtuvieran, ¿verdad?, ciertas ganancias. Dice que en el año 146 a.C. la ciudad de Corinto alcanzó la reputación de ciudad notoriamente inmoral. Se decía en ese tiempo que el templo de Afrodita había un millar de prostitutas dedicadas al aspecto erótico del culto a esa diosa de la fertilidad. Yo creo que con este detalle que nosotros ahorita estamos leyendo, ya nos puede dar, podemos pensar nosotros en una forma, ¿verdad?, de por qué Dios fue así, ¿verdad?, que habló a través de Pablo, ¿verdad?, a la ciudad de Corinto, ¿verdad?, porque sucedían muchas cosas. Tenía una ciudad bastante desordenada en aquel momento. En el 146, dice que en el año 46 fue reedificada por César y comenzó a recuperar su prosperidad. Dice que la ciudad de Corinto tenía una mala fama y que siempre, ¿verdad? La mala fama era por su sensualidad y por la prostitución sagrada. Su nombre sirvió para utilizar, vea, la expresión que llegó a ser famosa sobre prácticas corruptas, y era corintianizar, que significaba practicar la prostitución. Como ustedes pueden darse cuenta, Corintio no fue una ciudad sumamente sencilla. En realidad habían bastantes dificultades que estaban dándose ahí. Obviamente, al haber una iglesia en la ciudad de Corinto, no iba a ser fácil. No iba a ser fácil porque iban a tener que luchar contra todas esas cosas que ya antes se habían estado dando y las que se estaban dando en el momento. Dice que fue refundada como una colonia romana por el emperador Julio César en el año 44 después de Cristo. Dice que Corintio surgió como un centro de arte y cultura, renombrada por sus edificios, estatuas y templos de mármol. Floreció la fabricación de artículos de bronce de alta calidad, ¿verdad? Es parte de las cosas que ellos mejoraron, podríamos decir así, a pesar de toda la reputación anterior que ellos tenían. Dice que en su forma de gobernar tenían un gobierno propio y funcionaba bajo la vigilancia de un gobernador. En Hechos 18:12 se habla de un procónsul. El idioma oficial fue latín, sin embargo predominó el griego como el idioma del pueblo. La iglesia de Corinto, dice, llegó a tener algunos judíos, pero más gentiles, y el apóstol Pablo tuvo que luchar contra la superstición de otros y la conducta pecaminosa de otros. La paz de esta iglesia era perturbada por falsos maestros que saboteaban la influencia de Pablo. Como les mencioné anteriormente, no fue fácil para Pablo fundar una iglesia en ese lugar. Resultaron dos bandos, dice, uno que defendían celosamente las ceremonias judías y el otro que permitía los excesos contrarios al evangelio, a los cuales eran llevados especialmente por la lujuria y los pecados que los rodeaban.
definitivamente que si nosotros hacemos una semejante en la ciudad de Corinto, con nuestra actualidad, con el mundo entero, yo creo que no hay como mucha diferencia. Vean que Satanás desde antes estaba queriendo ganar terreno para que la iglesia de Dios no fructificara. Y es igual ahora, de la misma manera. Dice, esta epístola se escribió para reprender la conducta desordenada de la cual se había informado el apóstol y para aconsejar acerca de algunos puntos sobre los que los corintios solicitaron su juicio. De modo que el alcance era doble. Uno, aplicar remedios apropiados a los desórdenes y abusos que prevalecían entre ellos. Y dos, dar una respuesta satisfactoria a todos los puntos sobre los cuales se deseaba su consejo. Por eso cuando leemos Corintios, dado este trasfondo que estamos leyendo, yo creo que ahora tiene mucho sentido algunas de las cosas de las cuales se hablan ahí en la carta. Hay un fondo intelectual, es decir, en los pensamientos, ¿verdad? Dice que esa ciudad Pablo invirtió tanto tiempo y tan rápidamente cometiera errores, se le atribuye a la causa de posibles influencias, y estas son el gnosticismo, que era el origen de los problemas de los corintios. Otra de las cosas era un cambio en la propia enseñanza de Pablo. Eso lo vemos en Hechos 15. Los falsos apóstoles que también habían sido enviados, pero que contra ellos, ¿verdad?, eran los que se tenían que estar luchando. Y los corintios mismos, porque estaban en peligro de ser desviados, pero todavía no enfrentados a Pablo. El autor, ¿verdad?, definitivamente dice que en estilo, lenguaje y teología, la carta le pertenece a Pablo. La ocasión y fecha dice que durante su ministerio de 3 años en Éfeso, Pablo había recibido informes sobre la moralidad de los creyentes de Corinto. En respuesta a ello, escribió una carta que se ha perdido. Primera de Corintios 5, del 9 al 11. Más adelante, una delegación enviada por Chloe, miembro de la iglesia, comunicó a Pablo acerca de las divisiones. Luego otra delegación le hizo varias preguntas. En 1 Corintios 7, del 1, el 16 y el 17. Y hay un propósito. La primera carta es una carta pastoral. Es notable los problemas doctrinales que Pablo trató de corregir. Y definitivamente que para Pablo no fue fácil, ¿verdad?, esta iglesia. Por lo tanto, decidió enviarles una carta, porque no podía estar en todos lados Pablo, ¿verdad?, de manera presencial. Dice aquí, Pablo alude al periodo que pasó Corintio cuando primero anunció ahí el mensaje cristiano. Eso lo vemos en 1 Corintios 4, del 11 al 12, el 9 del 1 al 15. Dice que se estima que Pablo redactó esta carta durante su estadía en Éfeso, en el año 52 y 56, entre esos 2 años, entre el año 52 y el año 56, ¿verdad? Hay un motivo de esta primera carta de Corintios y las 3 fuentes o las 3 razones, ¿verdad?, por las cuales Pablo lo decidió hacer es: 1, porque los de Chloe visitaron a Pablo y le informaron que la iglesia se había dividido siguiendo a diversos líderes. Estefanas, Fortunato y Acaico, eso lo vemos en 1 Corintios 16, 17, probablemente informaron acerca de las situaciones que impulsaron a Pablo a escribir los capítulos 5 y 6 de su carta, que son uno de los más polémicos que nosotros podemos encontrar en este libro. Y los corintios también le habían escrito una carta a Pablo, planteándole una diversidad de cuestiones a las que responde en 1 Corintios 7, 1 hasta el capítulo 16, versículo 4. El contenido de Corintios. Esta carta responde a 10 problemas separados, que son, veamos, aquí dice el espíritu sectario, el incesto, los aspectos legales, la inmoralidad sexual, el matrimonio, el comer alimentos ofrecidos a los ídolos, el uso del velo, la cena del Señor, los dones espirituales, la resurrección del cuerpo y algunas instrucciones generales, que es el último capítulo. Vea que de entrada los primeros 3
problemas, ¿verdad? Que era el espíritu sectario, es decir, yo de quién soy, tú eres de aquí o de allá, el incesto, que también se manifiesta ahí, y aspectos legales. Yo creo que con eso ya se tiene muchísimo de qué hablar y cómo explicarle, ¿verdad?, a la gente de la iglesia qué es lo que se podía hacer en esos casos en particular. Y vamos a ver un poquito acerca del capítulo 1. Dice que ahí en el capítulo 1 se habla de algunos saludos y acción de gracias por las riquezas espirituales. Eso lo vemos en el capítulo 1, del 1 al 9 y del 10 al 17, hasta el 17. Dice Pablo, introduce esta carta como una actitud cariñosa y benigna. Resalta inicialmente no sus errores, sino la riqueza. Lo vemos en el verso 8. Se aprecia su sensibilidad y reconocimiento que ahí había un enriquecimiento muy grande de los dones espirituales. Es un error creer que el tener dones espirituales en una iglesia es que es madura. Al menos en Corintios no era así. Filipos era una iglesia madura y con fundamentos espirituales fuertes, pero no se mencionan los dones. Seguramente al tener los regalos o dones, se olvidaron de darle gloria al dador de los regalos. Ya Dios no podía bendecirles, sino que envía a Pablo para rectificar esta actitud. En vista, dice, que la iglesia es un organismo vivo que tiene que crecer y desarrollarse. Ese crecimiento produce dolor, pero que es necesario para ir madurando. Y yo creo que todos hemos experimentado este tipo de situaciones, no solamente la iglesia de Corinto, ¿verdad?, sino que cada situación que nosotros vayamos pasando nos ayuda a madurar y a crecer en el Señor. Pero también nos puede ayudar una situación a alejarnos de Dios, a buscar maneras de cómo resolver nosotros y no dejarle a Dios las situaciones. Corinto estaba pasando por bastantes cosas. El bautismo también para ellos era una práctica apostólica y una doctrina. Cuando Pablo formaba una iglesia, llevaba ayudantes que bautizaban. Si él hubiera bautizado a todos los que se convirtieron, no habría hecho otra cosa más que bautizar. Y quizás el comienzo de la obra lo hacía todo, pero cuando crecía debía delegar. Y yo creo que eso es parte de toda la iglesia, ¿verdad? Cuando una iglesia es pequeña, ¿verdad?, las mismas personas hacen todo, pero a medida que esta va creciendo, es decir, se va llenando de más personas dentro de la iglesia, hay que venir y designar a otras personas para poder llevar a cabo cada actividad que se realiza dentro de la iglesia. Dice, sed unánimes en las grandes cosas de la religión, donde no hay unidad de sentimiento, que haya al menos unión del afecto. El acuerdo entre las cosas grandes debería hacerse menguar las divisiones sobre los menores. Habrá unión perfecta en el cielo, y mientras más nos acerquemos a ella en la tierra, más cerca llegaremos de la perfección. Pablo y Apolos, y yo creo que si usted ya leyó los versículos de 1 Corintios 1, eran ministros, fieles ministros de Jesucristo y ayudantes de su fe y su gozo. Algunos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos. De eso se trataba todo este asunto. Pero los que estaban dispuestos a ser hostiles se dividieron en bandos. Tan sujetas están las mejores cosas a corromperse que el evangelio y sus instituciones son hechos motores de discordia y contención. Satanás siempre se ha propuesto estimular la discordia entre los cristianos como uno de sus principales ingenios contra el evangelio. El apóstol le dejó a los otros ministros el bautismo, mientras que él predicaba el evangelio como una obra más útil. El asunto era de todo eso, o sea, ¿por qué Pablo no hacía todo? Simple y sencillamente porque él estaba instruyendo a otras personas para que lo pudieran hacer. Y yo creo que en algún momento, ¿verdad?, en las iglesias que son con menos miembros, tienen ese tipo de dificultades, en la que el pastor tiene que orar, cantar, recoger la ofrenda, predicar, ministrar, etcétera, etcétera, porque son pocas las personas que puedan hacerlo. Pero para eso el pastor debe de instruir a otras personas para que puedan hacerlo y así aminorar la carga. Ahora, si yo le delego a alguien algo, yo tengo la confianza que esa persona lo va a hacer y lo va a hacer perfectamente. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Pablo. Y en el capítulo 1 también se menciona la locura de la predicación, en el 1 del 18 al 31. Dice que la cultura y el conocimiento académico no son operantes en el reino de Dios.
Eso lo vemos en los versículos 20 y 21. Las ciencias que se desarrollan en el mundo no afectan al mundo espiritual. Lo que afecta el corazón del hombre caído en el pecado, que puede salvarlo y transformar, es el mensaje de la cruz. Definitivamente que ante Dios todos somos iguales, todos somos pecadores y todos cometemos errores. Lo sucedido en el Edén, dice acá, fue un desastre más grande, el desastre más grande del universo. Dios dio la libre decisión a la primera pareja. Les advirtió, ¿verdad?, que traerían muerte, pero fue una tragedia grande y en realidad la propuesta de la cruz en la cual su hijo moriría para solucionar los problemas de los hombres, que son pecado, muerte y condenación eterna. Vea que definitivamente que Jesús, ¿verdad?, tenía que morir para poder salvarnos, porque estábamos llenos, ¿verdad?, de muchos pecados y vivíamos una vida de pecado. Pero bendito sea Dios, ¿verdad?, que tomó a bien mandar a su hijo para que él pudiera morir por nuestros pecados. De manera que este sacrificio tenía que ser válido para todos, pero algunos, ¿verdad?, no lo tomaban en cuenta. En el capítulo 2 se habla de proclamando a un Cristo crucificado. Eso lo vemos del capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice: Cristo es la suma y la sustancia del Evangelio y debe ser el gran tema de la predicación de un ministro del Evangelio, pero no tanto como para dejar afuera otras partes de la verdad y de la voluntad revelada de Dios. Pablo predicaba todo el consejo de Dios. Pocos saben el temor y el temblor de los ministros fieles por el profundo sentido de su propia debilidad. ¿Qué significa? Que Pablo a veces probablemente decía, quizás yo no soy capaz, pero en Dios sí lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios a veces sentimos que tenemos una responsabilidad con el mundo de ir y predicar la palabra, pero sentimos a veces que no somos capaces. Muchas veces Pablo se sintió así, cuanto más nosotros, ¿verdad? Y luego en el capítulo 2 siempre, de los versículos 6 al 16, se habla de una de las cosas importantes, es la inspiración de Dios en la revelación de las Sagradas Escrituras, de las cuales necesitamos para ser iluminados. Eso lo vemos en el versículo 7. Dice que hemos recibido esta sabiduría oculta, pero que Dios nos las ha revelado para nuestra gloria y disfrute, que vienen directamente del Señor al corazón del hombre. Para eso hay un proceso. Dios inspira las Escrituras para nuestro conocimiento. Luego de eso da iluminación para comprender su voluntad. Es decir, yo leo, pero a veces quizás no comprendo. Entonces ahí es donde Dios nos ilumina para poder entender qué es lo que Él nos está diciendo ahí. Y el último punto sería que se lleva a cabo por medio de su gracia. Definitivamente que si no fuera así, nada de lo que somos y hacemos, estaríamos acá, sino que es por la gracia de Dios. Necesitamos, dice, que el Señor nos abra el entendimiento, porque hay cosas que Dios ha revelado y que nadie las puede aclarar, sino solo el Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar ustedes que nosotros tengamos algo, ¿verdad? Algo que nosotros leemos en la Biblia y a veces no lo entendemos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar en esa revelación? La iluminación, dice, es necesaria para entender verdades espirituales. En el Espíritu Santo, el que puede trabajar en y con nuestro espíritu para mostrarnos las cosas de Dios en su palabra revelada. Y esto me encanta porque creo yo que cuando nosotros de verdad queremos aprender, cuando de verdad tenemos el deseo de leer la Biblia y de decirle: Señor, háblame a través de lo que yo voy a leer, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está sobre nosotros nos revela, nos enseña cuando nosotros estamos leyendo. Es tan importante que podamos leer la palabra y saber de que siempre vamos a encontrar una enseñanza para nuestra vida, pero si nosotros lo deseamos, si nosotros lo queremos, la vamos a ver. Pero si no, vamos a leer y leer y dejar eso pasar así como algo, qué bonito, ¿verdad?, esta lectura, pero sin sentido para nuestras vidas. Dice: los que reciben la doctrina de Cristo como divina y habiendo sido iluminados por el Espíritu Santo, han mirado bien en ella, no solo ven la clara historia de Cristo y a este crucificado, sino los profundos y admirables designios de la sabiduría divina. Dios nos ha revelado sabiduría verdadera por su Espíritu. O sea, nosotros todo lo tenemos a través de Dios.
Esta es una prueba de la autoridad divina de las Escrituras. Como prueba de la divinidad del Espíritu Santo, que conoce todas las cosas y escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Nadie puede saber las cosas de Dios sino su Espíritu Santo, que es uno con el Padre y el Hijo y que da a conocer los misterios divinos a su iglesia. Este es el testimonio muy claro de la verdadera divinidad y de la personalidad del Espíritu Santo. Dice acá que los apóstoles fueron guiados por principios mundanos, recibieron revelación del Espíritu de Dios, de esas cosas y del mismo Espíritu, y recibieron su impresión salvadora. Estas son parte de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que a medida nosotros vayamos leyendo, que es sumamente importante que lea y estudie, ¿verdad? Leamos dos veces cada capítulo. Aquí estamos hablando del capítulo 1 y el capítulo 2. Y quizás en esta ocasión no he ido leyendo algunos versículos, pero quizás lo vamos a ir haciendo para dar un poquito de énfasis en cuanto a la explicación que está acá, a qué versículo se refiere. Dice acá, la mente santa discierne las bellezas verdaderas de la santidad, pero no pierde el poder de discernir y juzgar las cosas comunes y naturales. El hombre carnal es extraño a los principios, goces y actos de la vida divina. Solo el hombre espiritual es una persona a quien Dios da el conocimiento de su voluntad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Tener una vida espiritual. La mente de Cristo y la mente de Dios en Cristo no son dadas a conocer plenamente las Escrituras. Definitivamente que no. Eso no es así. O sea, no está todo ahí. Dice, el gran privilegio de los cristianos es que tenemos la mente de Cristo, revelada por su Espíritu. Entonces experimentamos su poder santificador en nuestros corazones y podemos dar fruto en nuestras vidas. Y eso era lo que quería que sucediera en la iglesia de Corinto. Hemos llegado acá al final, ¿verdad?, de esto. Leamos el capítulo 1 y el capítulo 2 y vamos a comprender un poco, ¿verdad?, a plena lectura, ¿verdad?, lo que Pablo le quería decir al pueblo de la iglesia de Corinto. Gracias por estar acá. Al final, ustedes encuentran ahí un laboratorio que es como un cuestionario que ustedes tienen que llenar con la información que ya tiene su separata. Gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.